rápido que mencionamos la clase anterior, que es el código que nos permite olvidar, ¿cierto?, las mediciones que son más antiguas y ponerle un poquitito más de atención a las últimas mediciones. Voy a descargar entonces el workshop para que lo revisemos. La idea es leerlo con calma. Hay una semana de plazo hasta el próximo miércoles a las 8:10 para entregarlo. Y la idea es que comiencen a desarrollarlo hoy día. Yo voy a estar conectada durante toda la sesión si quieren hacer consultas. Y tenemos una sesión de consultas adicional también el día viernes a las 14:10. Respecto de esta sesión, sí les pido que sean puntuales porque la sesión va a partir a las 14:10. Si no tengo consultas entre las 14:10 y las 14:30, voy a cerrar la sesión y eso va a ser. Bueno, con eso entonces, perdón, este es el workshop y las instrucciones son las siguientes. Trabajo en grupos de 3 a 4 personas, ¿cierto? Según las inscripciones que tenemos en ADECA. Cada grupo debe trabajar con el set de datos que se entrega, respondiendo a cada uno de los ítems que se indican en este archivo, los cuales están planteados de color celeste. Es decir, cada vez que hay algo que se pregunta, entonces deben ustedes responder lo que está de color celeste y el puntaje que está asociado a cada ítem se indica siempre entre paréntesis. Se pide que para la entrega sea solo un documento en PDF por grupo. No se entrega código, no se entregan figuras que no estén pegadas en el PDF, etc. Y deben, además de eso, guardar el documento de esta forma, donde N representa el número de su grupo. 10% del puntaje se va a descontar a quienes no cumplan los formatos de entrega y, al igual que en el caso del workshop anterior, no se aceptarán entregas atrasadas ni vía correo electrónico. En particular, pueden haber bastantes temas con el correo electrónico, entonces la entrega solamente es por ADECA. El dataset de trabajo está disponible acá, ¿cierto?, en archivos adjuntos, es dataset.mat. Lo pueden cargar fácilmente haciendo load dataset en MATLAB y van a ver un set de datos que corresponde a mediciones del consumo energético de un servidor de datos. Estas mediciones de consumo energético contienen 12 días de registro con una frecuencia de muestreo de 4 Hz y tienen información respecto a las variables que se muestran acá. Voltaje, corriente, potencia, frecuencia, energía, factor de potencia asociado, temperatura, uso de CPU y uso de memoria RAM. La idea es que de estas variables que aparecen acá en el set de datos, ustedes seleccionen aquellas con las que quieren trabajar. Pueden trabajar con todas las variables, pueden trabajar con un subconjunto de las variables, eso es decisión de ustedes. Cada grupo debe plantear eso y justificarlo. Entonces acá comienzan las actividades. Primero, ¿cierto?, preparación del modelo, preparación de la data. Realice una breve descripción del problema a considerar. Formule un objetivo siguiendo las indicaciones vistas en el workshop 1. Acá ya sabemos que lo que nos interesa es caracterizar, ¿cierto?, el consumo energético del servidor. Sin embargo, lo podríamos caracterizar con respecto a la temperatura, el uso de la CPU, etc. La idea es que ustedes escojan cómo lo van a caracterizar y formulen eso como un objetivo. El objetivo tiene que estar escrito igual que como se pide en el workshop 1, es decir, tener un verbo, aquello sobre lo que se aplica el verbo, y deben tener un para. También es importante acá ir pensando, ¿cierto?, en una métrica de desempeño, lo conversamos también en la revisión del workshop 1, eso como tenerlo en mente. Después, acá se indica que el tiempo de muestreo es 4 Hz, pero se pide que ustedes verifiquen que este tiempo de muestreo es uniforme y que indiquen la cantidad total de datos. Esto es también un ejercicio que hicieron en el workshop 1, si tienen código hecho para eso lo pueden reciclar y utilizar acá, ¿cierto? Pero lo que se espera es que ustedes respondan, ¿cierto?, la pregunta con una justificación y que digan cuánta data existe para cada una de las variables. A continuación, si hay mediciones que no considerará, producto de su baja correlación con la salida, es decir, si hay mediciones que a ustedes les parecen que realmente no están afectando mucho el consumo de energía del servidor, entonces ustedes las pueden omitir, pero se pide que lo justifiquen. Para eso se recomienda que ustedes hagan un análisis de correlación, que es también lo mismo que hicimos en el workshop 1 con respecto a las variables que tenemos aquí. Y si ustedes emplean gráficos, por ejemplo, grafican todas las variables, las miran y en base a eso concluyen que alguna variable es muy importante o muy poco importante, se pide entonces que ustedes
peguen esos gráficos en el reporte para que puedan ser usados como argumento de su decisión. No sé si tengo dudas hasta acá con la primera parte. Ok, luego para el ítem C tenemos dos casos. El ítem C tiene dos posibilidades según como ustedes decían trabajar el set de datos, así que van a contestar solo uno de los casos. Pudiera ser que ustedes trabajen con regresores de la salida, en este caso regresores de la potencia, o sea, perdón, de la energía, o podría ser que ustedes trabajaran solo con las variables medidas. La idea es que esa decisión la tomen como grupo y que la justifiquen en función de las características que tienen los datos. Entonces, si escogen trabajar con regresores, se pide que identifiquen los elementos del modelo de identificación, es decir, que digan qué es lo que va a ser Y, qué es lo que va a estar adentro de M y cuántos parámetros van a tener. Obviamente, ahí de acá vamos a asignar la variable medida de interés, que en este caso tendría que ser la energía, ¿cierto? La matriz M se va a construir con variables relevantes, las que a ustedes les parezcan, todas, algunas, ustedes escogen. Y regresores de la salida. Pueden hacer un regresor, 2, 3, eso también es decisión del grupo. Seleccione el número de regresores que usará en su modelo y justifique su elección. Acá la idea es que vayan mirando las dinámicas de las variables y en función de eso decidan si van a usar 1, 2, 3 o 4 regresores. No hay una respuesta correcta, cada grupo tiene un poquito la libertad de construir el modelo como quiera y la métrica de desempeño siempre va a ser el error. Entonces, en lugar de preguntarme si 1, 2 o 5 regresores están bien, simplemente hagan la identificación. Si el error va más o menos razonable, está ok, y si no, quizás la decisión no fue tan buena. Pero ojo, porque acá la nota no es por desempeño del algoritmo, se espera que sea un modelo bueno, ¿cierto? Pero también pudiera ser que estas variables tuvieran una relación no lineal, que va a ser difícil de capturar con estos algoritmos, y en ese caso no va a haber mucho que hacer. Entonces la idea es ir tomando las decisiones y justificándolas, y cada grupo puede tomar decisiones diferentes. La otra alternativa es que ustedes no trabajen con regresores y trabajen solo con entradas, salidas y mediciones de sensores. Acá se construye el modelo entonces con I, siendo la energía, que es lo que nos interesa, ¿cierto? Una matriz M con mediciones que ustedes van a seleccionar de acá. También pueden trabajar con todas o solo un subconjunto, criterio de ustedes, pero deben justificar su elección y eso también vale 2 puntos. Entonces, para el ítem C responden el caso 1 o el caso 2, solo uno. Después tenemos un ítem D que es un punto bonus y dice si desea mejorar su identificación puede agregar una columna con unos a la matriz M, con lo que identificará un parámetro adicional que podría mejorar su predicción. ¿De qué se trata esto? Si ustedes recuerdan, nosotros básicamente, siendo bien simplistas, tenemos unos datos, ¿cierto?, que están ahí, y estamos como un poquito ajustándoles una curva que mejor represente ese conjunto de datos. Ahora, en este caso, como tenemos un parámetro asociado por variable, la curva que nosotros estamos ajustando siempre pasa por el origen, ¿ya? Sin embargo, pudiera ser que la mejor curva quizás no pasa por el origen, sino que intersecta el eje Y acá. Ustedes pueden corregir eso o mejorar el fit en este caso, creando esta columna con unos que lo que hace es identificar un parámetro adicional, θ0, esto lo vamos a ver igual en Machine Learning, que pudiera eventualmente mejorar un poquitito la identificación si estamos en este caso. Si identifican el parámetro y les sale 0 es porque no era necesario, y si identifican el parámetro y tienen un valor, pudiera ser que genere una mejora. Ese análisis es adicional, por eso el puntito tiene un más, que significa que es un punto bonus, no es obligatorio. No sé si tengo dudas con la evaluación de la primera parte, que es la preparación de los datos y la organización del modelo. Ok, súper. Luego, luego entonces vamos a pasar a la parte de ya probar los algoritmos que vimos en clase. Y acá vamos a empezar a construir un set de datos para
crear el modelo y otro para demostrar que nuestro modelo está funcionando. Para eso entonces se les pide que ustedes, ¿cierto?, creen estas matrices, la matriz I y la matriz M, como vimos en el ejemplo de la clase, y obviamente deben recordar que estas tienen que tener el mismo número de filas para que puedan aplicar los algoritmos, si no, no les va a resultar. Les recomiendo que vayan guardando todo lo que hagan en un archivo .mat que se llame workshop2.mat, donde ustedes tengan registro de todas las variables por si se les cae el MATLAB o el computador tiene algún problema, etcétera, para que lo puedan respaldar y que cuando terminen el trabajo de un día ojalá puedan guardar en la nube, en Google Drive o en su correo electrónico, de modo que no lo pierdan. Luego, entonces pasamos a lo que es la identificación por cuadrados mínimos y tenemos un primer ítem que es cuadrados mínimos offline. En este caso, entonces, vamos a trabajar con los datos que ustedes tenían, ¿cierto?, para implementar un modelo de identificación. Lo primero que se les pide es separar su set de datos en dos partes. Entonces, vamos a separar esta estructura que tiene las mediciones y las salidas en dos matrices. Vamos a tener una A1 que va a tener el 70% de las mediciones. Puede ser, no necesita ser exacto, aquí si es el 71 o el 68 no hay problema. Y estas mediciones las vamos a usar para crear el modelo, para calcular los parámetros. Y luego la segunda parte del conjunto de datos, el 30%, lo vamos a usar para verificar o calcular error, ¿ya? Para ver que el modelo está funcionando. Con esto entonces, para validar el desarrollo del ítem, se les pide que peguen una impresión de pantalla que muestre los datasets creados y sus dimensiones. Es decir, acá quiero ver una impresión de pantalla del workshop, donde se muestran las dimensiones de M, de I, ¿cierto? Y la creación de estas dos matrices A1 y A2. Para hacer ese truncamiento, acá hay un ejemplo, ¿cierto? Con un set de datos cortito de cómo pueden separarlo. Y una vez que ustedes hayan separado, entonces se les pide que regeneren, ¿cierto?, el modelo de identificación y primero que usen la ecuación de identificación. Esto es lo que hicimos en la tarea de participación en clases con la resistencia del inductor. Se pide que calculen los parámetros, que los guarden como θ1, que calculen también el tiempo de cómputo usando los comandos ticktock. Para eso pueden hacer help ticktock en MATLAB, básicamente un comando que les permite calcular